En el presente video vamos a explicar 4 preguntas importantes sobre acontecimientos actuales, y los integrantes son Óscar Simón Vega Telles, María Juliana Londoyo, Ángel Emanuel Roa Molina y quien les habla, Víctor Manuel Gálvez. Siguiente diapositiva. La primera pregunta es: ¿cómo el buen vivir puede ayudar a mitigar los impactos del desarrollo convencional? Y para entender cómo el buen vivir puede ayudar a mitigar estos impactos, es necesario entender estos dos conceptos. El buen vivir es un principio que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. Así pues, el buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas, en donde cada uno, visto como un ser humano, universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida saludable, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Así es. Por otro lado, también desde Pérez, en el texto de 2015 de Introducción al Concepto de Desarrollo, nos dice que las teorías relacionadas pues, con el desarrollo, evidentemente, desde sus inicios se interesan es por los procesos de enriquecimiento material, o sea, por el incremento del volumen de producción de bienes y servicios. Y pues estas teorías economicistas entendían que el medio para alcanzar el desarrollo era la acumulación del capital físico. Y por eso se defendía que un aumento del Producto Interior Bruto per cápita pues iba a reducir la pobreza y incrementar el bienestar de la población. También se asume como punto de partida el discurso del presidente Harry Truman, con el cual se defendió a la mayor parte del mundo como áreas subdesarrolladas, por lo que se anuncia que todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y aspirar como a una sola meta, que sería el desarrollo. De eso anterior también consolida una estructura de dominación entre avanzado y atrasado, entre civilizado y primitivo, entre pobre y rico, bueno, etcétera, desarrollado, subdesarrollado, etcétera. Bueno, pues de esta manera se genera una necesidad de plantearse lo que se entiende por desarrollo y también en qué consiste el mismo, ya que es fundamental preguntarse de qué manera se puede mejorar el mundo, pues en el que vivimos, contemplando múltiples aspectos y no únicamente el crecimiento económico como ha sido considerado a través de la historia. Por eso también es necesario cuestionar lo que significa el desarrollo y a partir de quién o qué surgen los parámetros para decidir si algo, bueno, si un país es desarrollado o no lo es. Ahora bien, la noción indígena y amazónica del buen vivir, interpretada e integrada en las constituciones de Ecuador y Bolivia, contiene aportes sustanciales para una crítica a ese concepto de desarrollo, ya que este concepto del buen vivir principalmente hace énfasis en la equidad, sustentabilidad, participación y multiculturalidad. En esta propuesta se rechaza totalmente el desarrollo porque se sostiene que en el mundo se ha producido un mal desarrollo, caracterizado por la heteronormalidad, la patriarcalidad y la colonialidad del poder, del saber y del ser, generando pues desigualdad económica y también el deterioro ambiental. Por lo que el buen vivir, como una alternativa al desarrollo, propone que las políticas públicas se orienten hacia la implantación de formas de vida en armonía con todos los seres de la naturaleza, los seres humanos y con uno mismo. Y pues en conclusión, por lo que se puede ver, el buen vivir ayuda a mitigar los impactos del desarrollo convencional al ser una propuesta dirigida a rechazar lo que se ha entendido como desarrollo a través del tiempo.
en tanto que es necesario tener en cuenta las capacidades y necesidades de cada país de forma individual, puesto que no todos los países pueden partir sobre una misma base, que es lo que ha sucedido con el desarrollo. En el escenario bajo el cual todos buscan alcanzar el desarrollo, hay muchos países que pierden su propia autonomía y costumbres. Por esta razón, es necesario plantear un enfoque decolonial en donde se busque redescubrir cada lugar para así lograr avanzar de acuerdo a lo que cada uno necesita. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se puede afirmar que quienes niegan los efectos adversos del fracking y el uso de glifosato pertenecen a corrientes anticientíficas? Bueno, para responder esta pregunta se debe tener en cuenta lo que es el fracking y lo que es el glifosato y los efectos adversos que generan en la salud pública y en el medio ambiente. Para empezar, el fracking o fracturación hidráulica es una técnica que se está aplicando cada vez más a nivel mundial para aprovechar ciertos yacimientos de gas llamados no convencionales. Pero, ¿cómo se realiza? El fracking se realiza mediante la perforación de la tierra verticalmente hasta 3.000 o 4.000 metros de profundidad, para luego realizar hasta 6 perforaciones horizontales de 1 o 2 kilómetros de longitud e inyectar a alta presión una mezcla de hasta 30 millones de litros de agua, centenares de toneladas de arena y decenas de miles de litros de productos químicos. Bueno, sin embargo, el fracking genera también graves impactos, como puede ser en un primer lugar la contaminación del agua mediante la afección a los acuíferos subterráneos. Por otro lado, también los riesgos químicos de los aditivos, debido a que en cada perforación pues, es necesario emplear productos químicos que son altamente contaminantes. También la contaminación del aire, que durante el proceso de perforación y fracturación se utilizan pues, compuestos volátiles. Y por último también tenemos los terremotos, que en aquellas zonas como donde se desarrolla potencialmente, se ha constatado un aumento en la sismicidad coincidiendo con los periodos de fracturación hidráulica. Pues en segundo lugar, el glifosato, ¿qué es y para qué se utiliza? El glifosato es un plaguicida que fue usado masivamente en el programa de erradicación de cultivos ilícitos y seleccionado por su alta efectividad y supuesta seguridad. Aunque hubo protestas de indígenas, campesinos y científicos debido a los efectos ambientales y en salud humana que se podían presentar. Adicionalmente, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer filial de la OMS declaró como potencialmente cancerígeno al glifosato. Sin embargo, en el ámbito científico siguen las discusiones porque existen conclusiones diferentes respecto al uso del glifosato. Diapositiva anterior, por favor. Bueno, ya teniendo claro los conceptos tanto de fracking como de glifosato, podemos entender que las diversas corrientes anticientíficas rechazan el dualismo de razón teórica, razón práctica, en el que se apoya el cientificismo. Por lo tanto, quienes niegan los efectos adversos del fracking y el uso del glifosato a pesar de lo visto en la práctica e insisten en llevarlas a cabo sin tener certeza científica, pertenecen a esta corriente. Por otro lado, desde el derecho ambiental se plantean acciones ante la incertidumbre de la espera de resultados concluyentes acerca del fracking y el glifosato, y es acogerse al principio de precaución, que establece que ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías creen un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, se deben adoptar medidas protectoras. Aún así, no se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué debate se puede plantear desde los aguacates de sangre de México en relación con la bioética? Aquí podemos plantear como debate desde la compra o comercialización que tienen estos aguacates de sangre en el exterior, debido pues al contexto tan violento que tienen y que les lleva a tener ese nombre de aguacates de sangre.
en México, donde las bandas de narcotráfico pues controlan esa, entre comillas, protección de los huertos que deriva pues en miles y miles de huertos asociados a la producción de los aguacates. Frente a esto, dentro del texto de Existe una ecobioética o bioética ambiental de 2009, el autor afirma que el ser humano tiene como obligación ese actuar teniendo en mente la suerte del otro, de los demás, evitando así como la destrucción de la existencia humana, y esto pues respaldaría las actitudes de los chefs internacionales que han rechazado la compra y la distribución de esos aguacates, como podemos ver en la noticia que está en pantalla. En cuanto a la violencia en el texto, Bioética y Narcoviolencia de 2018, el autor Garza Almanza presenta y discute algunas implicaciones bioéticas de esta narcoviolencia, originadas, según él, a partir de una conducta demencial de los carteles de la droga, sicarios, delincuentes y vengadores en contra de sus enemigos y víctimas colaterales. Por otra parte, en el texto de Bioética Global y Comunitarismo de 2011, se detiene al autor Henk, que advierte que dentro de los problemas actuales de la bioética se encuentra la producción de comida y que éste, al igual que otros problemas, tienen una naturaleza global. Es por esto que la bioética debería globalizarse. Asimismo, en el texto Bioética Global, una alternativa a la crisis de la humanidad de 2009, proponen el diálogo entre ética y conocimiento científico para enfrentar las crisis, debido a que la plantean como dilema central a la deficiencia en la capacidad dialógica de los seres humanos para velar y asegurar su sobrevivencia y la de las demás especies en la Tierra. Bien, la siguiente pregunta nos menciona que cómo se relaciona el documental Sensisperative de Netflix y el artículo Pesca ilegal, la gran amenaza a los santuarios marinos en Latinoamérica. Esto, ¿cómo se relaciona con la responsabilidad ambiental? En primer lugar, tanto el documental como el artículo tratan la problemática de la pesca industrial. Sin embargo, este empieza intentando hallar una solución al impacto ambiental generando por los plásticos en los océanos, para finalmente, tras mucho recorrido, llegar a la conclusión de que el problema principal que causa el deterioro de los ecosistemas es la sobreexplotación pesquera, práctica protegida y respaldada por las industrias e inclusive por grupos ilegales, dando razón a lo explicado por Maldonado, quien nos dice que busca reflexionar sobre la ética ecológica en esta era del antropoceno, donde las actividades humanas han tenido tanto impacto sobre los diferentes ecosistemas. Por su parte, el artículo se centra más específicamente en las actividades de pesca ilegal desarrolladas en Latinoamérica en zonas marítimas protegidas, las cuales han disparado las alarmas debido a que son una amenaza para los ecosistemas de esta zona. Esta problemática se puede explicar con lo dicho por Amparo y González en 2019, las cuales señalan que los conflictos ambientales en estas zonas protegidas respectivamente coinciden con la dificultad de una gestión de los recursos que colapsan ante las presiones de consorcios extractivos, es decir, buscando el beneficio económico por encima de todo. Sí, teniendo en cuenta esto que acaban de mencionar, también tenemos que tener en cuenta la importancia de las diferentes consecuencias que presenta la pesca tanto ilegal como industrial para el ambiente y no solamente marítimo, sino a gran escala en todos los aspectos. Y es que tal y como lo dice el documental El océano da vida y todas las especies dentro de él son necesarias para la conservación y todo el flujo continuo del ciclo ambiental. Ya que solo por poner ejemplos, unos pocos ejemplos, el océano es la fuente más importante de absorción de dióxido de carbono y de producción de oxígeno al planeta, y también es indispensable para ciertas comunidades, las cuales pues, su sustento básico, y al estar siendo afectada, es su sustento básico, y al estar siendo afectada por la sobreexplotación y por la pesca ilegal, se está afectando el ciclo de forma contundente.
Esto lo podemos corroborar con la afirmación que hace Acuña en el texto 2020, en el cual en un análisis de la pesca no sostenible advierte que la práctica de pesca industrial en el Pacífico colombiano ha generado problemas de sobreexplotación de especies que afectan de manera pues directa al medio marítimo y a las comunidades que tienen la pesca como oficio principal. En conclusión, se puede decir que tanto el documental como el artículo van encaminados en generar una conciencia de responsabilidad ambiental. El primero, dando de manera contundente la recomendación de dejar de consumir pescado para no fomentar así la industria y aparte formular una reestructuración del sistema de pesca industrial que se está llevando a cabo en lugares como Japón o diferentes costas de África, que no se tienen en cuenta los métodos más amigables con el medio ambiente. También esto ha llevado al deterioro de ecosistemas marinos y ha hecho que se convierta en una industria prácticamente intocable debido a sus intereses económicos. Esto de igual forma con la pesca ilegal, la cual ya pasando a un segundo lugar con el artículo, podemos ver mejor reflejada aquí en Latinoamérica, ya que como aseguraron Melo y Villar en 2015, la gobernanza del agua presenta múltiples fragilidades concentradas en los problemas institucionales que tienen para desarrollar un proyecto común y efectivo que pueda proteger estas zonas, por lo cual el artículo también hace un llamado, pero esta vez a los gobiernos, a asumir responsabilidad ambiental en estas zonas protegidas. Eso es todo.